Muy buenas. Hoy vamos a hacer algo que seguro que nos interesa a todos. Vamos a ver cómo transformar esos informes de Power BI que a veces se arrastran en soluciones profesionales, rápidas y de alto rendimiento. Para cualquiera que haya soñado con que sus informes vuelen, este es el sitio. Uf, yo creo que todos hemos pasado por eso. Esa ruedecita que no para de girar y girar. Es desesperante, ¿a que sí? Pero, a ver, ¿y si os digo que esa lentitud no es el problema real? Que es solo un síntoma. Es la señal, la alarma, de que algo mucho más profundo, en la arquitectura de nuestro modelo, necesita atención urgentemente. Exacto. Un informe que va lento es solo la punta del iceberg. El problema de verdad, la madre del cordero, casi siempre está escondido debajo, en los cimientos de nuestro modelo de datos. Y de nada sirve poner parches por encima si la base está mal construida. Y aquí es donde empezamos a pensar como un auténtico profesional. Es como construir una casa. Un modelo de Power BI necesita unos cimientos que sean firmes. En nuestro mundo, esos cimientos son sin duda el modelo de datos. Un buen modelo es lo que marca la diferencia entre un informe que se cae a pedazos al mínimo cambio y uno que lo aguanta todo. Vale, pues vamos a meternos en faena. La piedra angular, la base de todo buen modelo, es el famoso esquema de estrella. Es que es simple, es elegante y sobre todo es increíblemente eficiente. A ver, imaginaos esto. Tenemos una tabla central, la tabla de hechos, que es donde están los números, los datos brutos, como las ventas, por ejemplo. Y luego a su alrededor, como si fueran planetas girando en torno a un sol, tenemos las tablas de dimensión. Estas son las que nos dan todo el contexto. Qué producto se vendió, en qué fecha, a qué cliente, todo el quién, qué, cuándo. Y lo bueno es que esta estructura está diseñada para que las consultas sean rapidísimas. Ahora, una de las claves aquí es aligerar el modelo. En Power BI, menos es más. De verdad, hay que ser un poco minimalistas y quitar todo lo que no aporte valor. Columnas que no se usan para nada, fuera. Filas con datos de hace 1000 años que nadie mira, fuera también. Y un consejo que es oro puro, desactivad la opción de fecha y hora automática. Power BI, por defecto, crea un montón de tablas de calendario ocultas que se comen la memoria. Es mucho mejor crear una tabla de fechas propia y tomar el control total. Bueno, llegamos a una de las decisiones más importantes, una de esas que marcan un antes y un después en la arquitectura del informe. La pregunta es, ¿importamos los datos y los metemos dentro del archivo de Power BI o nos conectamos en directo a la fuente de datos con Direct Query? La elección que hagamos aquí va a definir el rendimiento, la frescura de los datos y hasta dónde podemos llegar con el informe. Y esta tabla lo explica genial. El modo import es como llevar los datos en el bolsillo. Es rapidísimo, va como un tiro, porque Power BI ya los tiene cargados en memoria. La pega, claro, es que los datos solo se actualizan cuando lo programamos. Por otro lado, Direct Query es como llamar por teléfono a la base de datos cada vez que hacemos clic en algo. Te da los datos casi en tiempo real, sí, pero cada interacción del usuario es una consulta nueva que carga el sistema de origen, y eso puede hacer que todo se vuelva muy lento. Es el eterno dilema, o velocidad o inmediatez. Y en esto la comunidad de Power BI lo tiene clarísimo. El consenso es casi total. Para el rendimiento, el modo de importación es el rey indiscutible. La mayoría de las veces, cuando desde negocios se pide tiempo real, en realidad con una actualización cada hora o incluso cada día es más que suficiente. Direct Query debería ser siempre el último recurso, solo para esos casos donde la inmediatez es de verdad, innegociable. Vale, una vez que tenemos unos cimientos sólidos, un buen profesional no se queda solo con lo que trae Power BI Desktop. Para llevar el desarrollo y el rendimiento al siguiente nivel, hay que abrir la caja de herramientas externas. Y aquí es donde de verdad se separa el grano de la paja. Herramientas como DAX Studio o Tabular Editor no son un capricho, son absolutamente esenciales para cualquiera que se tome en serio el desarrollo con Power BI. Empecemos con DAX Studio. Esto es como tener un laboratorio de física para nuestro código DAX. Nos permite escribir fórmulas complejas de una manera mucho más cómoda. Y lo más importante, analizar con lupa por qué una consulta va lenta. Y con SuperTyPack Analyzer podemos ver exactamente cómo está usando la memoria nuestro modelo, dónde está el peso. Es la herramienta definitiva para diagnosticar y optimizar. Y luego está Tabular Editor, que es básicamente un multiplicador de productividad. O sea, que hay que crear 50 medidas que son casi iguales. Con un pequeño script lo tienes hecho en segundos. Pero para mí lo más potente que tiene es el Best Practice Analyzer, que es como un inspector que escanea tu modelo y te dice, oye, aquí no estás siguiendo esta regla de optimización. Es como tener a un experto sentado al lado revisando tu trabajo constantemente. Una pasada. Bien, ya tenemos un modelo sólido y las herramientas adecuadas.
Ahora llega el momento de pulir los detalles, de hacer ese ajuste fino para exprimir hasta la última gota de rendimiento de nuestro informe. Dentro del propio Power BI tenemos una herramienta que es fantástica, el analizador de rendimiento. Es súper fácil de usar. Le das al botón de iniciar grabación, empiezas a hacer clics en el informe como si fueras un usuario final y él te va chivando exactamente cuánto tarda en cargar cada gráfico, cada tabla, cada tarjeta. Si ves que algo va lento, te da la opción de copiar su consulta DAX para que te la lleves directamente a DAX Studio y la puedas destripar. Mirad, este es un ejemplo clásico de una fórmula ineficiente. Lo que hace es calcular el crecimiento de las ventas respecto al año anterior. Si os fijáis bien, la parte de calculate de ventas sobre el año, que calcule las ventas del año pasado, se repite 2 veces. Estamos obligando al motor de Power BI a hacer el mismo trabajo 2 veces, y eso es un desperdicio de recursos. Y la solución es tan simple como elegante: usar variables DAX. Con la palabra var calculamos las ventas del año anterior una sola vez y guardamos ese resultado en una variable que muy originalmente llamamos ventas año anterior. Luego en el cálculo final simplemente usamos esa variable. El resultado es idéntico, pero el rendimiento mejora una barbaridad, porque el cálculo pesado solo se hace una vez. Pero ojo, que el tema de las variables no va solo de rendimiento, también hace que nuestras fórmulas sean mucho más fáciles de leer. A ver, ventas año anterior se entiende mucho mejor que un calculate anidado, ¿no? Y para depurar, para encontrar errores, son una maravilla. Puedes hacer que la medida te devuelva el valor de la variable a mitad de camino para comprobar si está calculando lo que tú esperas. Es una mejora en todos los sentidos: eficiencia, claridad y mantenimiento a futuro. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que nos encontremos con un informe lento, no hay que pensar solo en arreglar el síntoma, hay que pensar en el diseño. Un modelo de datos bien construido no solo responde más rápido a las preguntas que tenemos hoy, sino que está preparado para aguantar la complejidad y los desafíos que, seguro, vendrán mañana. Imagínate que vas a construir un hospital. ¿Qué necesitas? Pues planos, unos buenos cimientos, una estructura que sea sólida. Bueno, pues resulta que el corazón digital de cualquier hospital moderno se construye de una forma muy parecida. Hoy vamos a desgranar ese plano. Vamos a ver cómo se levanta la base de datos que lo sostiene absolutamente todo. A ver, pensemos un segundo en la cantidad de información que se mueve en un hospital. Historiales clínicos, resultados de análisis, diagnósticos, alergias. Es un torrente de datos constante, una auténtica locura. ¿Cómo se puede organizar todo ese caos para que un médico, en un momento crítico, encuentre lo que necesita al instante? Pues la respuesta, desde luego, ya no está en los archivadores de papel, sino en una base de datos diseñada con una precisión casi de cirujano. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a entender bien el problema, esa avalancha de datos. Luego nos pondremos el casco de arquitecto para diseñar la solución. Veremos cómo ese diseño se convierte en código real, cómo conseguimos que los sistemas informáticos hablen el mismo idioma y, lo más importante, cómo todo esto conecta los datos para mejorar la sanidad del futuro. Bueno, el primer reto es gigantesco. El famoso Big Data en el mundo sanitario. Los hospitales acumulan montañas y montañas de datos que por sí solos son solo ruido. El objetivo es convertir todo ese ruido en una señal clara, en conocimiento útil que le permita a un profesional tomar la decisión correcta en el momento justo. Pensemos en un dato aislado. Por ejemplo, 38,5, así, suelto. ¿Qué significa? ¿La temperatura de un paciente? ¿El número de una cama? Sin un contexto no es más que un número flotando en el aire. Estos son los ladrillos de nuestra construcción, la materia prima, todavía sin colocar. Pero, ¿qué pasa si cogemos ese 38,5, lo asociamos a un paciente concreto, con una fecha y una hora, y lo comparamos con sus registros anteriores? Pues de repente, ese número cobra vida. Pasa de ser un dato a ser información, con un mensaje muy claro: este paciente tiene fiebre. El proceso es este, así de claro. Un dato suelto, al procesarlo y darle un contexto, se transforma en información útil. Y este es el primer paso, el fundamental en la gestión de datos sanitarios: encontrar el significado en medio de todo el ruido. Vale. Entonces, ¿cómo se construye esta estructura digital? Pues como decíamos, igual que un arquitecto, no se empieza a poner ladrillos a lo loco, se necesita un plano. Hay un proceso de diseño muy metódico para asegurar que la base de datos sea sólida, sea eficiente y, sobre todo, que cumpla su función a la perfección. Este proceso tiene 3 fases muy claras. La primera, el diseño conceptual, que sería como el primer boceto a mano alzada del edificio. Después, el diseño lógico, que ya son los planos detallados con cada habitación y cada conexión. Y finalmente, el diseño físico, que son las instrucciones exactas para los constructores, o sea, para el equipo de informática.
Y esto que vemos aquí es un ejemplo de esos planos detallados, del modelo lógico. Se llama diagrama entidad-relación y es la pieza central de todo el diseño. Nos enseña de forma visual cómo se conecta todo. Un paciente está relacionado con sus ingresos en el hospital y cada ingreso lo atiende un médico. Es el esqueleto que va a sostener toda la información. Con los planos detallados ya en la mano, ahora sí llega la hora de empezar a construir. En el mundo digital, las herramientas no son ladrillos y cemento, son líneas de código. Y el lenguaje que se usa para levantar estas estructuras es SQL. Ahora vamos a ver cómo esas ideas del plano se transforman en instrucciones de verdad. Todo empieza con un comando muy simple, pero absolutamente fundamental. Esta línea de código crea el contenedor, el espacio digital donde va a vivir toda la información del hospital. Es el equivalente a poner la primera piedra, o mejor dicho, a preparar el solar donde vamos a construir. Una vez tenemos el espacio creado, empezamos a construir las estructuras internas. La primera, y la más importante, claro, una tabla para los pacientes. Podemos imaginar una tabla como si fuera un archivador gigante, diseñado exclusivamente para guardar toda la información de cada paciente. Y dentro de ese archivador, cada columna es como una etiqueta para un tipo de dato. Un identificador único, el nombre, el apellido, y aquí vienen las reglas, que son cruciales. Primary Key se asegura de que no haya dos pacientes con el mismo ID. Imagínate el lío que se podría montar. Y Not Null garantiza que datos esenciales, como el nombre, nunca se puedan quedar en blanco. Esta tabla lo resume perfectamente. Vemos la estructura final de nuestro archivador de pacientes. Cada campo tiene un nombre claro, como ID paciente. Se le asigna un tipo de dato específico. INT para números, varchar para texto o date para fechas. Y finalmente se aplican esas reglas, esas restricciones clave. La primary key para el ID, que garantiza que es único, o el not null para los campos obligatorios. Es esta definición tan precisa la que garantiza el orden y la integridad de los datos. Y aquí está lo realmente importante. Todo este código, todas estas reglas no son un simple ejercicio técnico. Son el cimiento digital que asegura que el sistema sea rápido, fiable. Es lo que garantiza que un médico, en una situación de emergencia, pueda saber al instante si un paciente es alérgico a un medicamento. Pero claro, tener una base de datos perfecta dentro de un hospital es solo la mitad del trabajo. ¿Qué pasa cuando ese hospital necesita compartir datos con un laboratorio, una farmacia o con otro centro médico? Para que la información fluya sin problemas, todos los sistemas tienen que hablar el mismo idioma. Y ese idioma digital universal se llama HL7FHIR. Se pronuncia fire, como fuego en inglés, y funciona exactamente como un traductor. Establece unas reglas comunes para que los datos de un paciente, da igual de qué sistema vengan, puedan ser compartidos y entendidos por cualquier otro sistema. La diferencia es abismal. Sin un estándar, cada sistema es como una isla y la información se queda ahí atrapada. Con estándares como FHIR, lo que hacemos es construir puentes. Los datos fluyen de forma segura y eficiente, y así se garantiza que el historial completo de un paciente esté disponible donde y cuando haga falta. Y todo esto nos lleva al objetivo final, porque no se trata solo de construir bases de datos eficientes por el simple hecho de hacerlo. Se trata de transformar la atención médica y poner el control en manos de la persona más importante de todas, el paciente. Cuando los datos fluyen, los beneficios se multiplican. Los médicos consiguen una visión de 360 grados de la salud de una persona. Pero lo más revolucionario es que el paciente recupera el control. Puede acceder a su propia información, compartirla de forma segura y usar aplicaciones para gestionar su salud de una forma mucho más activa. Se crea un verdadero ecosistema de salud centrado en la persona. Y para terminar, una reflexión. ¿Cómo sería un futuro donde el historial médico completo de una persona, desde su primer análisis hasta su última consulta, pudiera viajar con ella de forma segura y estar disponible al instante para cualquier médico en cualquier parte del mundo? Esa es la promesa de las bases de datos sanitarias bien construidas y conectadas. El futuro de la medicina personalizada ya se está construyendo, y su cimiento, como hemos visto, es el código.